Era una noche más. La cena estaba lista. Los niños ya habían hecho sus deberes y, en silencio, dormían en sus camas, ajenos a la tormenta que se desataba en el hogar. La casa, en su quietud, parecía tranquila, pero yo sabía que algo no estaba bien. Estaba allí, frente a la mesa, observando las cuentas, sintiendo cómo el peso de los números me aplastaba lentamente. Habíamos sobrevivido años difíciles, pero cada día se volvía más complicado. Los ahorros se agotaban, los pagos eran cada vez más difíciles de cubrir, y las promesas de cambio se desvanecían entre las malas decisiones que habíamos tomado juntos. El estrés financiero era solo una de las muchas cargas que llevaba sobre mis hombros. Había invertido años de mi vida en construir algo, pero todo parecía desmoronarse. Había sido una lucha constante entre lo que quería hacer, lo que debía hacer y lo que me quedaba por hacer. Pero de repente, una noche, algo cambió, algo que no vi venir, algo que no quería ver, pero que estaba justo frente a mí. Miré el reloj, las 10 de la mañana de la noche. Mi esposa, Jennifer, aún no había llegado a casa. No era común que se retrasara tanto. Y una pequeña chispa de preocupación comenzó a arder en mi pecho. Había estado trabajando mucho últimamente, pero el silencio de la casa me sumió en la duda. Algo me decía que algo no estaba bien. El aroma de la comida recién hecha parecía inundar la casa, pero no podía saborearla. No podía sentir nada más que el vacío que se estaba formando en mi interior. Cuando entró, su rostro mostraba un cansancio que no había notado antes. Una expresión vacía, distante. Cerró la puerta detrás de ella con un suspiro y caminó hasta la sala, donde me encontraba sentado, mirando las cuentas que nunca terminaban. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, observándome en silencio. Sus ojos no tenían la calidez que solían tener. Solo una frialdad que se clavó en mi alma. Fue como si hubiera despertado de un sueño, pero un sueño que no deseaba continuar. Mi corazón se aceleró, pero no quería reconocerlo. No quería pensar lo peor. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Sus palabras fueron como un martillo golpeando mi mente. Creo que deberíamos divorciarnos. No fue un grito. No fue una declaración llena de ira. Fue simplemente un susurro, como si se deshiciera de algo pesado. Como si estuviera tan cansada de cargar con la misma carga que yo. En ese momento, mi mundo se detuvo. La declaración de Jennifer no me sorprendió, pero sí me destrozó. No sabía si debía reír, llorar o simplemente quedarme en silencio. Había estado esperando este momento, pero cuando llegó, no estaba preparado. Mi mente comenzó a divagar, a recordar lo que habíamos sido, los días felices, los primeros años, el amor que compartíamos antes de que todo se desmoronara. Pero la realidad volvió a golpearme, y me encontré buscando una respuesta. Algo que dijera que todo no había sido en vano. Pero en su rostro solo veía indiferencia. Como si lo que estábamos viviendo no significara nada. Mi mente se nubló por completo. No puedo creerlo, murmuró, casi para sí misma. No sé si lo que estamos haciendo aún tiene sentido. Fue como si me estuviera mirando desde un lugar lejano. Como si ya no me reconociera. La confusión me envolvió, y de alguna manera, sentí que esa sería la última vez que la vería como mi esposa. Pero no todo estaba claro aún. Había algo más que no entendía. Algo más que había estado sucediendo en silencio. Entre las sombras de nuestra vida. Los días pasaron, y Jennifer se fue alejando cada vez más. El trabajo, las responsabilidades, las excusas. Todo parecía un muro que se interponía entre nosotros. Yo, por mi parte, trataba de mantener la calma, de seguir adelante por los niños, de hacer lo que debía hacer. Pero en el fondo,
Algo en mi interior se estaba rompiendo. Y fue entonces cuando encontré las primeras pistas. Un simple regalo en su armario. Una caja que no pertenecía a nuestro mundo. Una tarjeta con la palabra amante escrita con letra cursiva. Casi como si fuera una broma cruel. Mi mano tembló al sostenerla. Y durante un segundo, sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía no haberlo visto antes? ¿Cómo había llegado a este punto sin darme cuenta de la verdadera naturaleza de lo que nos rodeaba? Mi mente comenzó a hacer conexiones. A unir los puntos entre los cambios en su comportamiento. Las largas horas de trabajo. Las excusas. Pero la realidad era mucho peor de lo que imaginaba. Jennifer no solo se había distanciado emocionalmente, sino que había comenzado una relación con alguien más. Alguien que no era yo. Alguien que había ocupado el espacio que alguna vez fue mío. El dolor me invadió, y me sentí como si hubiera perdido el control. Lo que había sido una vida perfecta, una familia feliz, se había convertido en una mentira. Cada vez que miraba a mis hijos, me sentía más perdido. No sabía qué hacer, no sabía cómo arreglar algo que ya estaba roto. Pero la rabia, la frustración y el dolor me impulsaron a tomar decisiones que nunca imaginé tomar. Mi mente comenzó a formular un plan que me haría sentir que tenía el control de nuevo. Aunque fuera solo por un momento. Y así, decidí hacerlo. Decidí hacerle pagar a Jennifer por lo que me había hecho. No importaba lo que tuviera que hacer. Lo haría, porque si ella podía destruir lo que habíamos construido juntos, yo también podía destruir todo lo que le quedaba. Pero incluso en medio de mi venganza, algo me decía que esto no me daría la paz que tanto deseaba. La traición me había consumido. Y la venganza me estaba arrastrando a un abismo del que no sabía si podría salir. Mi historia había comenzado con promesas y sueños, con esperanzas de un futuro brillante. Pero ahora, solo quedaban escombros de una vida que había sido destrozada por la infidelidad, la mentira y la desesperación. Jennifer y yo ya no éramos los mismos. Ya no éramos los dos jóvenes que se habían prometido amor eterno. Ya no éramos la pareja que una vez compartió risas, sueños y planes. Ahora éramos dos extraños atrapados en una red de engaños, incapaces de reconocer lo que habíamos sido. Y la pregunta que me atormentaba era si alguna vez fuimos realmente felices, o si simplemente habíamos estado viviendo una ilusión. La verdad era mucho más dolorosa de lo que podía imaginar. Pero la venganza, la dolorosa venganza que había buscado, no me liberó, solo me dejó más vacío. Y en el fondo, supe que lo que había destruido realmente era mi propia alma. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Mi vida, antes tan cuidadosamente construida, comenzó a desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes. Cada mañana, al despertar, me enfrentaba a la misma imagen desoladora. La habitación vacía a mi lado. El eco de la soledad que se colaba por las rendijas de las paredes que una vez compartimos. Jennifer ya no estaba, no físicamente, al menos no como la mujer con la que compartí mi vida durante tantos años. La casa, que antes parecía el refugio de una familia feliz, se había convertido en una prisión. La fría luz del amanecer atravesaba las persianas cerradas, bañando la habitación en un tono gris que coincidía perfectamente con el tono de mi alma. Me levantaba lentamente, el peso de las decisiones que no podía cambiar presionando sobre mis hombros. Mis hijos se despertaban, ajenos a la tormenta que estaba ocurriendo en el fondo. Jacob, mi hijo mayor, me miraba con esos ojos llenos de confianza, sin saber que su mundo también estaba a punto de desmoronarse. Recuerdo perfectamente cómo se sentó junto a mí en la mesa del desayuno. Como siempre lo hacía. Papá, ¿por qué mamá no está aquí?
Me preguntó con la inocencia que solo un niño pequeño puede tener. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo podía explicarle la situación? ¿Cómo podía decirle que su madre había dejado de amarme? ¿Que su madre me había traicionado de una manera que jamás imaginé? Me sentí como un fracaso. Como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros y no tuviera la fuerza para sostenerlo. No respondí. No podía. Solo le acaricié el cabello, forzando una sonrisa que sabía que no era genuina. No podía romper su mundo. No todavía. Pero sabía que el momento llegaría. La verdad saldría a la luz. Y no había forma de detenerlo. Mientras tanto, el trabajo seguía siendo una pesadilla. Había sido despedido de mi puesto en la empresa después de años de lucha. De horas interminables frente a la computadora. De intentar mantener todo a flote. La programación, algo que había sido mi pasión durante tantos años, se había convertido en una sombra lejana. Algo que ya no podía disfrutar como antes. Al principio, la noticia me golpeó como una ola. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría seguir adelante? Pero con el tiempo, acepté mi nueva realidad, aunque no sin resentimiento. Mis compañeros me miraban con lástima. Algunos incluso me ofrecían palabras de consuelo. Pero yo no quería escuchar. Mi vida se había desmoronado y no había nada que pudieran decir que pudiera arreglarlo. El divorcio era una opción. Pero la idea de enfrentarlo me aterraba. No solo por lo que significaba perder a Jennifer, sino también por lo que significaba perder todo lo que habíamos construido juntos. El dinero, la casa, la vida que habíamos soñado. ¿Todo se iría por el desagüe por una traición? ¿Por un error que ella había cometido? Pero lo más doloroso no era perderlo todo, sino perderla a ella, la mujer con la que había compartido mis sueños, mis esperanzas, mis deseos. Todo parecía irse al traste. Y yo estaba atrapado en una niebla de desesperación. Los días pasaban lentamente, pero cada uno era más pesado que el anterior. Había días en los que me sentía completamente perdido, como si estuviera flotando en un mar de oscuridad. Intentaba aferrarme a algo, a cualquier cosa, pero nada parecía darme la estabilidad que tanto necesitaba. Mis hijos eran mi ancla, pero incluso ellos parecían no saber qué hacer con un padre que ya no era el mismo. El hombre que una vez había sido fuerte, que había tomado decisiones con firmeza, ahora era una sombra de sí mismo. En los momentos de mayor soledad, cuando la casa estaba en completo silencio, me encontraba revisando las cuentas, mirando los números que me atormentaban, cada centavo que gastábamos, cada pago que no podíamos hacer. Todo se volvía más insoportable. Las finanzas se volvían cada vez más frágiles. Y no había forma de que pudiera arreglarlas. Los ahorros se agotaban. Las tarjetas de crédito se llenaban de deudas. Y yo sentía como si estuviera cavando un hoyo cada vez más profundo. Pensaba en los días en los que no teníamos nada. Pero aún así éramos felices. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo habíamos permitido que el dinero, el trabajo, la ambición nos despojara de nuestra humanidad? ¿De lo que realmente importaba? Una noche, mientras miraba las cuentas nuevamente, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Jennifer estaba de vuelta. Pero esta vez había algo diferente en su actitud. Se acercó lentamente, como si estuviera evaluando la situación. No me dijo nada al principio. Solo se quedó allí, mirándome, como si esperara que dijera algo. Pero no lo hice. No sabía qué decir. Estábamos atrapados en una habitación llena de silencio y resentimiento. Y cada palabra que dijera solo empeoraría las cosas. Finalmente, fue ella quien habló. Michael, creo que tenemos que hablar sobre esto, dijo con una voz apagada, casi vacía. No podemos seguir viviendo así. En este limbo. Necesito saber qué quieres hacer.
Sus palabras me golpearon como un martillo. Sabía que había llegado el momento de enfrentarnos a la verdad. No podíamos seguir ignorando lo que había sucedido. La traición, el dolor, todo lo que habíamos perdido. Era el momento de tomar una decisión. Aunque no sabía si estaba preparado para ello. ¿Qué quieres hacer, Jennifer? Le pregunté, mi voz quebrada por el dolor. ¿Realmente quieres que todo termine así? ¿Que destruyamos lo que quedaba de nuestra familia? Mis palabras fueron duras, como un grito en la oscuridad. Pero en el fondo, me sentía vacío. No sabía si estaba luchando por salvar nuestra relación o si simplemente estaba tratando de aferrarme a algo que ya no existía. Jennifer me miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Pero no dijo nada. Solo se quedó allí, inmóvil, como si estuviera buscando una respuesta en mi rostro. Yo no tenía respuestas, solo preguntas, dudas que nunca podría resolver. Y lo peor de todo era que, aunque la amaba, sabía que el daño ya estaba hecho. La confianza que una vez tuvimos se había evaporado. Y ahora solo quedaba el eco de lo que alguna vez fuimos. La angustia me devoró por completo. Y mientras las palabras se acumulaban en mi garganta, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Habíamos llegado al final del camino. Y no importaba lo que dijera o hiciera. Todo se había roto, y la única pregunta que quedaba era qué haríamos a partir de aquí. En ese momento, entendí algo que nunca había querido aceptar. A veces, el amor no es suficiente para salvar lo que está roto. La traición, el dolor, la pérdida. Todo eso se acumulaba en mí. Y no sabía cómo lidiar con ello. No sabía cómo seguir adelante sin perderme en el proceso. Jennifer me miró por última vez antes de dar un paso atrás. Lo siento, Michael, susurró, lo siento mucho. Y luego, se dio la vuelta y se fue, dejándome allí, solo, con el peso de la verdad sobre mis hombros. Y así, con un simple adiós, nuestra historia terminó. Pasaron varias semanas desde que Jennifer me dejó. La casa estaba vacía. Más de lo que nunca había estado. Cada rincón me recordaba a ella. A los momentos compartidos. A las promesas rotas. Me encontraba atrapado entre el dolor y la rabia. Dos emociones que se entrelazaban y me consumían. Mis hijos, ajenos a lo que sucedía, trataban de llenar el vacío con risas y preguntas inocentes. Pero yo no podía responderles. No sabía qué decirles. No sabía cómo hacerles entender lo que había ocurrido. Lo que su madre había hecho. Me levantaba cada mañana. Pero el día no tenía sentido. Trabajaba sin ganas, pasando las horas en mi oficina con la mente perdida en pensamientos oscuros. La programación ya no me liberaba. Ya no era la válvula de escape que había sido en el pasado. Las teclas de mi computadora parecían indiferentes. Al igual que el café frío que se acumulaba en mi escritorio. La vida se había detenido. Como si todo fuera una película en pausa. La diferencia era que, en mi caso, no había un botón para reiniciar. Era una sensación extraña, casi insoportable. En algún momento, había sido feliz. Pero esa felicidad ahora parecía algo lejano. Como un sueño del que había despertado demasiado tarde. La verdad de lo que había sucedido me golpeó con fuerza. La traición de Jennifer no solo destruyó nuestra relación, sino que me dejó marcado de una manera profunda. Sentía que no solo había perdido a mi esposa, sino a una parte de mí mismo. Las noches eran las peores. Las largas horas sin sueño me daban tiempo para pensar, para dar vueltas a la cabeza sobre lo que había hecho mal. Sobre las señales que había ignorado. Sobre cómo había permitido que todo se desmoronara tan fácilmente. La impotencia me devoraba. Pero no quería seguir siendo un espectador pasivo de mi propio sufrimiento. Decidí que tenía que hacer algo para recuperar el control. Algo para mostrarle a Jennifer. De alguna manera.
Que yo también podía tomar las riendas de mi vida. Si ella había destruido lo que habíamos construido juntos, yo iba a destruir lo que quedaba de su mundo. La idea comenzó a formarse en mi mente como una obsesión. Una necesidad de venganza que no podía ignorar. Tenía que hacerle pagar por lo que había hecho. Por la humillación. Por el daño que me había causado. No era solo un sentimiento de dolor lo que me impulsaba, sino un profundo deseo de justicia. De ver cómo todo lo que ella había hecho quedaba expuesto. La ira me cegaba y me daba una fuerza que no sabía que tenía. La venganza se convirtió en mi única motivación. Y la rabia era mi aliada. Llamé a un abogado, un hombre astuto, que comprendió al instante lo que estaba en juego. Le expliqué mi situación, mi dolor, mi necesidad de recuperar lo que me pertenecía. Él no tardó en ponerme en marcha, trazando un plan que haría temblar las bases de la vida de Jennifer. Pero no quería solo una victoria legal, quería humillarla. Hacerla sufrir como yo había sufrido. Quería que ella viera cómo su mundo se desmoronaba, tal como lo había hecho el mío. Quería que supiera lo que sentía ser abandonado, traicionado, destruido. Pasaron semanas antes de que todo estuviera listo. Durante ese tiempo, mi vida se convirtió en una lucha diaria entre la desesperación y el deseo de venganza. Cada conversación, cada interacción con Jennifer, era una oportunidad para poner en marcha mi plan. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Creía que había escapado de todo, que me había dejado atrás. Pero no sabía que yo estaba esperando el momento adecuado para golpear. El día llegó. Fue una mañana como cualquier otra. Pero con una diferencia crucial. Jennifer me llamó para informarme que iría a la oficina. Como siempre, con la misma indiferencia en su voz. Pero esa mañana, algo había cambiado en mí. La sensación de ser víctima ya no me pertenecía. El hombre que había sido derrotado por la traición de su esposa ya no existía. En su lugar, había una persona decidida, lista para hacer pagar a quien le había destruido la vida. Con calma, tomé el teléfono y llamé a la persona que me ayudaría a destruir su mundo. Horas más tarde, recibí la confirmación. Todo estaba en su lugar. Las pruebas, las evidencias que había estado acumulando durante meses, estaban listas para ser presentadas. No había vuelta atrás. No importaba lo que pasara. No importaba el daño que causara. Lo único que importaba era que Jennifer pagara por lo que me había hecho. Y no solo ella, sino también todos los que la habían ayudado a traicionarme, a destruir lo que habíamos sido. La noticia de mi venganza no tardó en llegar a sus oídos. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Su amante fue expuesto públicamente. Su trabajo comenzó a verse comprometido. Y su vida personal se convirtió en un circo. Jennifer intentó defenderse. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. Y no había forma de detenerla. Verla caer. Ver cómo todo lo que había construido se derrumbaba ante mis ojos. Me dio una satisfacción amarga. Había ganado. Sí. Pero ¿a qué costo? El dolor de la venganza no era tan dulce como había imaginado. Verla sufrir no me trajo el alivio que esperaba. Por un momento, me pregunté si todo esto valía la pena. ¿Qué había ganado realmente? ¿Había hecho lo correcto? La respuesta me golpeó con una fuerza brutal. Nada de esto me devolvería lo que había perdido. Nada de esto me devolvería la felicidad que alguna vez compartimos. Mi mundo no había vuelto a la normalidad. La venganza no me había devuelto lo que me había robado. Pero algo dentro de mí se había aliviado. Aunque fuera solo por un breve momento. Sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Pero también sabía que había cruzado una línea de la que no podía volver. Ahora, todo lo que quedaba era reconstruir mi vida. Encontrar una forma de sanar lo que se había roto. Sin embargo,
La verdadera batalla no estaba en las demandas legales ni en las consecuencias inmediatas de mi venganza. La verdadera batalla estaba en mi interior. ¿Cómo seguir adelante después de todo esto? ¿Cómo encontrar paz después de la tormenta que había desatado? Lo único que sabía con certeza era que mi vida, aunque marcada por el dolor y la traición, no se acabaría allí. La vida seguía, y aunque el camino hacia la redención sería largo y lleno de sombras, yo estaba decidido a recorrerlo. Ya no buscaba venganza, ya no buscaba justicia, solo quería encontrar la paz. Pero, mientras tanto, me enfrentaba a una nueva realidad. Mi vida había cambiado para siempre. El viento que entraba por la ventana me golpeaba el rostro mientras miraba el atardecer. Las sombras de la tarde caían lentamente sobre la casa vacía. El lugar que una vez compartimos como familia. Ahora solo era un recuerdo distante de lo que podría haber sido. Mi mente estaba hecha trizas. Pero también había algo dentro de mí. Algo que me decía que este proceso de sufrimiento, aunque necesario, no me llevaría a la paz que tanto deseaba. Me había enfrentado a la dolorosa realidad. Mi vida, como la conocía, se había desmoronado. Jennifer había tomado su decisión. Y ahora tenía que tomar la mía. No era solo el hecho de perderla a ella lo que me destrozaba. Era todo lo que habíamos construido juntos. Todo lo que había compartido con ella. La familia que había formado. Las promesas que habíamos hecho. Las esperanzas que alguna vez compartimos. Todo eso ahora se desvanecía como un sueño roto. La primera vez que la vi después de que todo salió a la luz fue en la sala de nuestro abogado. La miré, tratando de leer su rostro. Pero lo único que vi fue una mujer que, aunque aparentemente seguía intacta, estaba rota por dentro. La ironía me golpeó con fuerza. Ella, que había dejado todo atrás para seguir su propio camino, ahora se encontraba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Jennifer estaba nerviosa, su postura rígida, sus manos temblorosas mientras sostenía un vaso de agua. Sabía que estaba enfrentando la peor crisis de su vida. Y no había nada que pudiera hacer para consolarla. No me importaba ya, la había perdido. Pero, aún así, algo en mí me decía que necesitaba verla. Necesitaría entender su versión, aunque no me diera consuelo alguno. Michael, susurró con voz quebrada, después de que el abogado terminara de hablar sobre los términos del divorcio. No sabes lo que esto ha significado para mí. Mi respiración se volvió más pesada. Y aunque intenté mantener la calma, la rabia me invadió. No me refería a los términos legales ni a las cuestiones económicas. Lo que me quemaba era la traición. El daño que me había hecho. El daño que nos había hecho a nuestros hijos. A nuestra familia. No pude evitar recordar su indiferencia cuando me entregó las pruebas de su infidelidad. El desprecio con el que me miró cuando decidí luchar por mi dignidad. ¿Cómo se atrevía ahora a hablarme con esa voz suave y apenada? No sé qué quieres que diga. Jennifer, ¿lo lamentas de verdad? Mi voz temblaba de ira. Me dolía escucharla. Me dolía verla allí, tratando de explicarse, cuando lo único que había tenido que hacer era ser honesta conmigo desde el principio. Su rostro se contrajo por un momento, pero rápidamente lo ocultó detrás de una máscara de control. Sentí que la distancia entre nosotros aumentaba con cada palabra que salía de su boca. Ella ya no era la mujer con la que me casé. No la reconocía. Lo que había hecho no podía ser perdonado tan fácilmente. Ni siquiera por mí. Sé que no puedo borrar lo que hice, dijo, su voz ahora más firme. Pero quebrada. Pero quiero que sepas que me arrepiento. Lo siento, Michael. La escuché. Pero no pude sentir nada. Ya no había lugar para el perdón. La confianza que alguna vez tuvimos se había desvanecido como la niebla de la mañana. Y con ella,
Todo lo que compartimos. Intenté recordar los días felices. Los días en los que nos reíamos juntos. Los días en los que planeábamos nuestro futuro. Pero esos recuerdos eran fantasmas ahora. Imágenes distorsionadas que solo servían para atormentarme. La sala de abogados se convirtió en un escenario absurdo. Una representación de una vida que ya no tenía sentido. Todo lo que había construido. Todo lo que habíamos logrado. Se estaba desmoronando ante mis ojos. Y lo peor era que yo no podía hacer nada para detenerlo. No podía volver atrás. No podía reconstruir lo que se había roto. Y aunque la decisión ya estaba tomada, el dolor seguía quemando. Después de la firma de los papeles, salí de la oficina. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Casi irónico, como si el mundo siguiera funcionando como siempre. Mientras caminaba por las calles vacías, sentí una mezcla de alivio y desolación. Por un lado, era un alivio poner fin a esa pesadilla que había sido mi vida durante los últimos meses. Pero por otro lado, me sentía vacío. Todo había cambiado, y yo no sabía cómo seguir adelante. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y caos interno. El divorcio estaba oficializado. Pero la batalla real apenas comenzaba. Jennifer, ahora convertida en una sombra de lo que fue, trataba de mantener una fachada de normalidad. Pero yo sabía que estaba luchando con la misma angustia que yo. Aunque no me importaba, no podía evitar pensar en cómo ella estaba lidiando con la caída de su propio mundo. Mis hijos eran mi único refugio. Aunque la situación era difícil, ellos seguían siendo mi ancla. Mis conversaciones con ellos, aunque sencillas, me mantenían cuerdo, al menos para ellos. Debía ser fuerte. No podía permitirme hundirme en la tristeza ni en la venganza. Tenía que ser un ejemplo para ellos. Aunque la tormenta en mi pecho seguía rugiendo. Un día, mientras caminaba por el parque con Jacob y Emily, me encontré con un viejo amigo que no veía desde los días más felices de nuestra vida juntos. Me miró, y su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y compasión. No sabía cómo reaccionar. Pero él, de alguna manera, lo entendió. No dijo nada. Simplemente me dio un abrazo. Un abrazo que, aunque breve, fue lo que más necesitaba en ese momento. Tal vez no podía sanar las heridas, pero al menos sentí que no estaba completamente solo. Jennifer, por su parte, había comenzado a sufrir las consecuencias de sus decisiones. La compañía en la que trabajaba empezó a enfrentar una caída financiera debido a la mala publicidad que había recibido por su infidelidad. Y sus relaciones personales empezaron a desmoronarse también. Ya no era la mujer exitosa que había sido. Ahora, solo quedaba una sombra de esa mujer. Una mujer que había perdido todo lo que le había dado sentido. Pero, a pesar de todo lo que había sucedido, no sentía satisfacción. No había justicia en mi venganza. Solo dolor. Y aunque sabía que había hecho lo correcto al protegerme, al alejarme de su mentira, la amargura seguía siendo una parte constante de mi vida. No podía escapar de ella. Pero tampoco quería que dominara mi futuro. La vida, como siempre, seguía adelante. Mis hijos crecían. Y aunque la relación con Jennifer estaba rota, algo en mí comenzaba a sanar. Era un proceso lento, doloroso, pero necesario. Aprendí que el verdadero perdón no venía de la otra persona, sino de mí mismo. Solo cuando pude perdonarme por haber permitido que todo sucediera de la manera que ocurrió, comencé a encontrar paz. Pero nunca olvidé lo que Jennifer me había hecho. Y tal vez nunca lo perdonaría. Al final, la vida me había enseñado que no todo tiene solución. Pero siempre hay una forma de seguir adelante. El paso de los meses después del divorcio se sintió como una interminable secuela de días vacíos y noches inquietas. Al principio,
Había sentido una especie de liberación cuando la firma del divorcio se completó. Pero pronto me di cuenta de que el vacío que dejó Jennifer era mucho más profundo de lo que imaginaba. Las semanas se convirtieron en meses. Y la soledad se aferró a mí como un manto invisible. Los niños, aunque mi principal fuente de consuelo, no podían llenar el espacio de una vida compartida que ya no existía. Cada rincón de la casa me hablaba de ella, de nosotros. Las huellas de su presencia, aunque ahora difusas, seguían en el aire, en las pequeñas cosas que dejaba atrás. Una taza olvidada en la mesa. Una chaqueta sobre el sofá. Las fotos en las paredes. Aunque había una parte de mí que deseaba borrar esos recuerdos, había otra que los mantenía como un eco de lo que una vez fue. Una especie de testamento de lo que compartimos, aunque fuera de manera imperfecta. Mis hijos, Jacob y Emily, comenzaban a adaptarse a la nueva rutina. Cada vez que los dejaba en la escuela o los recogía, sentía la tristeza en sus ojos, pero también la aceptación de que algo había cambiado para siempre. A pesar de las sonrisas que ponían frente a mí, sabía que ellos también cargaban con el peso de esta ruptura. Trataba de ser un buen padre, el mejor que podía ser, pero sabía que no podía llenar el hueco que Jennifer había dejado en nuestras vidas. El rol de madre no se podía sustituir, por mucho que lo intentara. La vida, de alguna manera, seguía adelante. Pero para mí todo había perdido un poco de su color. Mi rutina diaria, antes llena de expectativas y objetivos, ahora solo parecía una serie de tareas que debía cumplir sin pasión. En el trabajo, había momentos en los que me sentía desconectado de todo lo que me rodeaba. Los proyectos ya no me emocionaban como antes. La programación, que había sido mi pasión, se sentía más como una obligación. Mi vida se había vuelto gris, y no sabía cómo darle un giro. Pero un día, algo cambió. Fue una tarde cualquiera, mientras caminaba por el parque con mis hijos. Emily me preguntó si alguna vez volveríamos a ser felices. La pregunta, lanzada con una inocencia brutal, me detuvo en seco. Miré sus ojos, tan llenos de esperanza, y me di cuenta de algo que había estado ignorando. La felicidad no venía del pasado. No venía de lo que había sido, sino de lo que decidiera hacer a partir de ese momento. Si seguía aferrándome a los recuerdos de un amor perdido, nunca podría avanzar. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté solo en el salón, mirando las sombras que se proyectaban en las paredes. El dolor seguía allí, pero también algo más. Una chispa de claridad. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir adelante. No podía quedarme atrapado en la oscuridad de lo que había sido. Tenía que encontrar una manera de reconstruir mi vida, de aprender a vivir sin Jennifer a mi lado. Decidí que era hora de hacer un cambio, dejar atrás las sombras y empezar a redescubrir lo que me hacía sentir vivo. Comencé a tomar clases de música, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado durante años. La música se convirtió en una vía de escape, una manera de canalizar mis emociones de forma constructiva. Cada nota que tocaba era una pequeña victoria sobre el dolor. Y poco a poco, comencé a sentirme más en paz conmigo mismo. El tiempo pasó, y aunque el dolor seguía siendo parte de mí, comenzó a suavizarse. Mis hijos se adaptaron a la nueva dinámica familiar. Y aunque a veces sentía que había perdido algo irreemplazable, también sabía que tenía que continuar. Por ellos y por mí. Aprendí a disfrutar de los pequeños momentos con ellos. Ver una película juntos. Cocinar una cena sencilla. Compartir una conversación tranquila. Esos momentos se convirtieron en mi refugio. En mi nueva forma de felicidad. Un día,
Mientras los dejaba en la escuela, vi a Jennifer por primera vez después de mucho tiempo. Al principio, mi corazón dio un vuelco, pero pronto me di cuenta de que no sentía ni ira ni tristeza. Solo era un eco lejano de lo que alguna vez fue. Ella me miró, y por un segundo, los dos compartimos una mirada cargada de recuerdos, pero sin palabras. No había necesidad de hablar. Lo que había entre nosotros ya estaba dicho. Ya estaba hecho. Todo lo que quedaba era seguir adelante. Jennifer intentó acercarse en varias ocasiones, pero siempre me aseguraba de mantener una distancia saludable. No sentía resentimiento, pero tampoco sentía la necesidad de reconectar. La verdad era que, aunque parte de mí deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, otra parte sabía que todo lo que había sucedido había sido necesario para que ambos creciéramos. Lo que sucedió no era culpa de ninguno de los dos, sino una combinación de decisiones equivocadas y circunstancias que nos llevaron a un punto sin retorno. Pero había algo de justicia en todo esto. Ambos habíamos sufrido, pero ambos también estábamos comenzando a sanar. El tiempo pasó, y aunque los recuerdos de lo que habíamos sido seguían presentes, comencé a darme cuenta de que la verdadera redención no venía de la venganza ni del resentimiento. La verdadera redención venía de aprender a vivir con lo que había pasado, de aceptar lo que no podía cambiar y de empezar a construir una nueva vida, aunque no fuera la que había imaginado. Mis hijos se graduaron de la escuela secundaria, y mientras los veía partir hacia nuevas aventuras, sentí un profundo orgullo. Sabía que, aunque el camino había sido difícil, les había dado lo mejor de mí, y a través de ellos, había aprendido que la vida, aunque a veces cruel, también tiene la capacidad de sanar. En algún momento, me di cuenta de que ya no necesitaba venganza ni justicia para seguir adelante. La vida me había enseñado que, aunque el dolor nunca desaparece por completo, uno siempre puede encontrar una forma de seguir adelante. Lo importante no era lo que perdí, sino lo que gané: mi libertad, mi paz interior, y la capacidad de reinventarme a mí mismo.